pense. Moi je sais. Moi j'y pense et je me tais. Moi j'ai peur. En el sentido de lo que decías de la propiedad privada que se considera sagrada, justamente el otro día lo comentábamos, hay los productos estructurados o derivados que se han vendido en el ámbito internacional, hay determinados autores que defienden que es como una tercera generación de la propiedad, porque pasa de un activo que es abstracto y se saca una valoración y una propiedad también abstracta, pero que tiene evidentemente luego su parte real, porque esa persona, aunque tenga X número de acciones o X número de activos en paraísos fiscales, eso tendrá un valor en un momento dado y moverá mucho dinero y moverá mucho poder, pero es como elevar la propiedad a un grado realmente absurdo de mantengo un volumen, un paquete de hipotecas que he metido en tal banco y que he vendido en diversas partes del mundo, y esto me ha dado a mí una rentabilidad de tanto que mantengo en mi cuenta en Suiza, pero todos son dígitos y unos y ceros en unos ordenadores, no es mucho más, no hay ningún tipo de... Ni siquiera hay transformación de mercancías o de productos, hay bits que se mueven de un lado a otro del mundo. Que se ha pasado, de hecho, de la lógica de producción a la circulación, ¿no? Claro. Entonces, por eso es lo que he comentado. Pero no, ahí es que precisamente, bueno, yo lo que he comentado, no sé si lo he visto, digo que estamos trabajando con una teoría de la propiedad obsoleta, desde mi punto de vista, en cuanto que parte, bueno, pues de la época de Locke, en los tratados o de cosas de estas, que entonces dice, bueno, no, claro, las cosas y la naturaleza y el agua es de Dios y tal, y entonces el manantial, claro, es de todos. Y el derecho natural. Pero claro, si la cojo en el cántaro, me pertenece y tal, y entonces es el trabajo el que respalda la propiedad, y entonces claro, sigue diciendo, no, y entonces la hierba que come mi caballo o que siega mi criado me pertenece, pero entonces no pertenecía al criado, entonces resulta que pertenece, el criado era del dueño, pertenece al amo. Ya dices ahí, joder, me parece que hay una cosa previa que esto no es lo natural, pero que aparte de eso, pues claro, ocurre que es que esa justificación brilla por su ausencia en el grueso de la propiedad, sobre todo que yo trabajo temas de patrimonio y tal, entonces en los escalones más ricos el grueso son activos financieros. Entonces eso simplemente es para el ejercicio de poder, vamos, en primer lugar de compra sobre el mundo, pero de poder en general, ya despojado de cualquier relación con el trabajo, con un territorio ni con nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, lo que a mí me parece absurdo es que en los derechos humanos entonces se ponga eso como sagrado todo en bloque, ¿no? Porque entonces, claro, estás machacando los otros derechos que defiendes, claro. Y es que en ese sentido yo lo que tengo ahí es, vamos, una crítica en general, en cuanto que me parece que el tema de los derechos humanos pues es una asignatura pendiente, en cuanto que por una parte salen por parte de la derecha y de esto, y aparecen formalmente, claro, en las constituciones, en todos los sitios y tal, pues bueno, lo del derecho a la vivienda que decíamos, o lo que fuera, pero una cosa meramente ornamental, vamos, y entonces después por parte de la izquierda, pues desde que Marx en su día dijo que eso era un invento burgués o no sé qué, pues entonces resulta que parece que la izquierda pasa de ello porque eso es un invento burgués, no sé qué, y entonces en vez de haber creado pues otros derechos que sobrepasen lo del individuo sin más, que es un poco como están concebidos esos, y entonces que salga pues esa cohesión social unida a esos derechos y deberes, claro, a la vez pues de la sociedad, porque también es el tema de la libertad y tal, que entonces se presenta al individuo como rey de la creación, ¿no? Sí. Y entonces me acuerdo que en uno de los pensamientos de Pascal pues decía, solo se siente frustrado de no ser rey el rey destronado. Claro, sí. Porque yo no me siento frustrado de ser rey. Pueden tener la ilusión. Pero entonces, claro, entronizas a ese individuo
como con todos los derechos habidos y por haber, entonces ya todo moro, le quita derechos tales. Entonces es el enfoque ese, claro, de la libertad, pues en el fondo, pues un poco el conflicto de esas dos nociones de libertad, en lo de Isaías, Berlín, ¿sabes?, ¿no? Y tal, pues a mí me parece que todo el tema ese también está por rehacer, todo el tema de los derechos humanos, y entonces tomar en serio los derechos humanos, porque ahora, bueno, que acaba ya con todos los países del Magreb, todo esto, esto que eran en su día los movimientos de liberación nacional, que parecían que iban a comerse el mundo, todo eso, desembocan ahí en regímenes despóticos y corruptos de mala muerte. Entonces tú dices, pues entonces dices, no sé, pues es que por lo menos, hombre, tenía que haber pues componer un estado de derecho, algo que esté ahí con independencia de quién esté, pues que funcione de una manera y que haya un respeto a ciertos derechos humanos. Entonces, entre ellos el derecho a participación, que estábamos hablando, ¿no? Que es que no sale mucho en la foto, ¿no? Sí, algo que también habíamos pensado es que, por ejemplo, desde la caída, sobre todo del comunismo, desde la caída del muro de Berlín, aparte que no hay un contrapoder a lo que es el liberalismo económico, como hubo toda esa etapa del comunismo, de Stalin, de purgas, de exiliados, etcétera, etcétera, no existe, en cierto modo, una contraposición a esa libertad individual que sería, en cierto modo, una ideología del bien común, recuperando el bien común griego, en el sentido de lo que es bueno éticamente para la comunidad. Sí, sí, sí. Y eso está muy desnotado porque siempre se asocia inmediatamente a comunismo o a un sentido de expropiación por parte del Estado, etcétera, etcétera. Pero sí hemos pensado que a lo mejor una reconstrucción de ese concepto de bien común puede ser útil para ponerlo enfrente de ese de la libertad individual tan cerrado. Sí, sí, claro, claro. Claro, porque quiero decir que en ese sentido hay que revalorizar pues esa preocupación por la ética, y en el sentido de que además todo parece que como se resuelve como conflictos y tal, y en ese sentido también la democracia griega, pues cuando había un conflicto fuerte, a lo mejor una guerra pues posible con un país vecino, lo que fuera, pues claro, no entraban a dirimirlo justo los que estaban interesados en una cosa u otra, sino que ese se les excluía. Entonces esa diferencia de aquí, que los más interesados son los que presionan más para llevarse el gato al agua, y entonces todo se plantea en tema de conflicto o en tema de bien común, como dices tú, de reflexionar un poco por encima de esos conflictos de intereses inmediatos, que tendrá que haber pues una racionalidad más amplia, ¿no?, del conjunto de la población y tal. Y además superar la dicotomía esta de, ¿no?, propiedad privada o sector público, ¿no? Siempre teniendo en cuenta lo que decías de pues no todo lo público, ¿no? Es decir, no todo lo público es de la misma manera, y además estos políticos que toman o cogen las riendas de la gestión de lo común, de lo que es de todos, la sanidad, algo que tiene ¿no?, efectos sobre el conjunto de la sociedad, y lo venden. Y lo venden cuando son gestores, ¿no? Nadie les ha dado permiso, pero claro, porque es esta dicotomía de la gestión pública, yo lo gestiono, pero digamos que la traslación hacia esa, ¿no?, a esa óptica del bien común les despojaría de esa capacidad que tienen de disponer a tontas y a locas de algo Claro, pero es que unas decisiones de ese porte, pues claro, no puede ser que lo resuelva ahí sin más. Quiero decir que en cualquier otro país, lo que te digo, pues no puede hacerse sin referéndum o sin una serie de otras instancias pues más, no hay con la gorra de llegar y entonces tomar igual lo del canal de Isabel II, ¿no? Entonces pues a mí me parece bien el referéndum ese que se montó en la plataforma, porque claro, sería como lección primera, ¿no? Entonces saber que a mí me queda preguntar sobre digamos los medios la capacidad de contrapoder que tiene la sociedad ahora mismo, ya que parece que los agentes que podían actuar de cortafuegos están un poco desactivados. Hay una
fin, los partidos políticos parece que están en otra deriva, ¿no? La sociedad va por la desafección esta política, el despotismo democrático. Entonces Populismos varios. populismos, ¿no? Entonces parece que pues salen o surgen a la superficie ciertos movimientos que reclaman pues esta más participación, una profundización democrática, más democracia, en fin, todo esto, ¿qué papel puede jugar estos movimientos sociales si realmente pueden ser un contrapoder? Hay una solución, hay una salida parlamentaria, es decir, únicamente parlamentaria, en fin, no sé en todo esto, que me refiero principalmente al 15M, al Grupo de Economía Sol que está, a Econonuestra, que dentro de, en fin, todos estos movimientos que han surgido al calor de esta crisis política con estas derivaciones económicas. Sí, sí. Hombre, es difícil el ver, porque claro, todo eso es una evolución social que tampoco hay muchos precedentes, porque por primera vez yo creo que se pone en cuestión a la vez sistema económico, sistema político. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es que yo veo que hay un gradiente de problemas y posibilidades que por una parte, pues en este país, como yo he comentado, pues me parece que lo que ha sido es caricatura ya pues de lo que llamo yo el caciquismo y de todo esto, que en general esa deriva, pues claro, del capitalismo en el mundo, que ha ido pues hacia la adquisición de riqueza, y entonces justo el predominio de operaciones especulativas, inmobiliario-financieras, etcétera. Entonces, como ha llevado a un extremo tal que entonces, para hacer las cosas un poco mejor, no hay más que mirar por encima de los Pirineos y ver que en otros sitios, hombre, pues hay más participación, y pues allí no puede llegar un alcalde y hacer lo que ha hecho aquí. Las cosas, pues en la mayoría ves que todo un aquelarre de obras, de proyectos, de reclasificaciones de suelos, todo esto, además presentándolo, como ya habéis comentado, habemos comentado, pues como el único proyecto es lo de Eurovegas. Parece que es que no hay otro, ¿no? Hombre, dices, pues joder, habrá que ver de las 100.000 cosas que haya, pues cuáles son las prioridades y por qué se decanta la ciudadanía, ¿no? Entonces, porque un poco el tema de los megaproyectos es presentar llave en mano uno y no hay alternativas. Todo es que no hay alternativa, ¿no? Entonces, claro, evidentemente hay alternativas, pero no se sacan, ¿no? Entonces, para evitar cualquier discusión, y entonces eso que se vende pues se presenta como bueno, y entonces ya eso o nada. Entonces ya es un poco el enfoque, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir, pues hombre, en ese sentido, claro, hay una cultura de participación y otras cosas que sería impensable, no sé, ahora como estuve en Suiza y vamos, he pasado una vez más por Berna, y entonces está ahí el museo de Paul Klee, que es un pintor local, vamos, de allí, nacido allí, internacional, pero que sí, muy conocido. Y entonces, bueno, pues se hizo un referéndum en su día para ver si se quería a la población que unos terrenos que había por allí se dedicaran a un museo, y salió que sí, pero que entonces, bueno, pues salió que sí, pero entonces empezó con una participación social para el seguimiento de los proyectos, todo esto. Entonces, claro, la finalidad de todo eso era que quedara encajado en el entorno y tal. Entonces, total, que es una estructura súper potente, pero súper discreta. O sea que, sin embargo, aquí en este país estamos acostumbrados a ver cómo caen, como en paracaídas. Sí. Que sea grande y que se vea desde lejos. Descontextualizada, sí. Y entonces, y aparte que, vamos, quien lo ha hecho eso es Renzo Piano, que es uno de los constructores de estructuras más importantes del mundo, que hizo un aeropuerto en una isla artificial en Osaka,
con estructura de ala de avión, que superó a un maremoto y un tifón, o sea, y aquello se mantuvo. O sea que no es que lo haga cualquiera por allí, que claro, pues de mala manera, un poco como, sino que se sacaron una serie de proyectos y tal, pero claro, y lo ves allí y entonces está perfectamente. Entonces ves que no solamente es la decisión del proyecto, sino luego es el propio proyecto cómo toma cuerpo y varía, pues claro, de la noche al día, de que sea esa configuración astral, en vez de favorable, lamentable entre el alcalde con afán de esto, el banquero y el constructor. Entonces el constructor y luego el arquitecto divo, que claro, estar ahí como el alcalde de pueblo o eso, bueno, el pueblo de aquí, pues conoce unos poquitos arquitectos, sí. Entonces va a uno y claro, el que tiene ya un estudio con 200 personas dice, venga, marchando para no sé dónde y tal, acude ahí a contratarlo y luego a la inauguración y le cae ahí un buen artefacto que es, como he comentado con algún amigo arquitecto, pues bisutería a precio de oro, ¿no? Que es igual que lo de, bueno, pues la ampliación del aeropuerto de Madrid, ¿no? De lo de la T4, ¿no? Que luego ya veis, a diferencia de lo otro, con esa bomba casi se cae ahí todo, pero que el tema es que todo eso está súper sobredimensionado, totalmente, y entonces el gran agujero de AENA es sobre todo la sobredimensión de lo de Madrid y Barcelona, que están totalmente sobredimensionados, unido a todos los otros de España que he comentado, ¿no? Pero entonces ves que todo eso, claro, ves que por una parte, lo que te digo, pues no habría más que mirar más allá de los Pirineos y tampoco haría falta hacer ninguna revolución para que fuera algo más razonable de lo que aquí ha pasado, ¿no? Entonces en eso se pudiera corregir, yo veo más, pero ya otra cosa, bueno, pues ya es avanzar un poco en la línea de cuestionar en ese sentido pues la noción de sistema político, de sistema económico, de individuo, de sociedad, de propiedad, todo esto. Sí. Claro, ahí hay un campo bastante grande en el que se podría avanzar y entonces en ese sentido yo creo que ahora por lo menos ahí en la sociedad hay un mordiente más crítico que hace unos años, ¿no? Me recuerda un poco en los 60. Pero yo creo que la gran diferencia es que ahora se tiene el colmillo más retorcido, porque se ven pues los falsos atajos que se tomaron pues ya desde hace tiempo, ¿no? Vamos, con lo del socialismo real que decían y estas cosas, y por lo que hemos comentado de los países pues del norte de África o de la liberación nacional, todo eso. Entonces ves que era pues unos enfoques bastante que quedaban atrapados en toda esa ideología dominante actual y entonces claro no podían dar otra cosa, ¿no? Entonces ahora yo creo que hay esas experiencias, entonces quizá esa crítica más de fondo que se puede hacer, vamos, o que por lo menos yo hago. Moi je pense, moi je sais. Moi j'y pense et je me tais. Moi j'ai peur. Moi je saigne. Moi je crois. Songe, et je missionne. Toi qui es là et commissionne. Moi je pense. Moi. Je recommence. Moi je pense. Je recommence. Moi je pense.